Sobre todo una vez fuimos al cementerio, él la estaba haciendo un pacto. Primero era muy fanático. La Voz de la Atalaya, un programa que nació del Espíritu para el Espíritu, para ser bendecido, edificado y sanado. Conéctate con la voz y escucha lo que el cielo está trayendo a la tierra. La Voz de la Atalaya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenidos sean todos a esta, su plataforma, La Voz de la Atalaya por Tómalo Radio. Hoy, como siempre, tenemos un programa cargado de poder, liberación y restauración. Como siempre, no estamos solos. En el día de hoy estamos en el segmento Testimonios de Impacto. Y tenemos a un hombre de Dios, un ministro de la palabra, que tiene un testimonio de impacto que yo sé que le va a impactar. Él se presenta en este momento. Dios le bendiga, mi nombre es Victorino Torres y estamos aquí porque, como dice la Biblia, aquí en el libro de Daniel, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Que Dios les bendiga. Damos gracias, Señor, por su palabra. Amén, tremendo. Dios bendiga a nuestro hermano Victorino. Estuvo leyendo en Daniel capítulo 4, verso 2, que dice: conviene que yo declare cuán grandes señales el Señor del cielo ha hecho conmigo. Así que, así mismo como en Daniel, así mismo nos lo dice. Queremos que tú nos cuentes, Victorino, ¿cómo inicia Victorino? ¿Cómo inicia tu niñez? Cuéntanos. Primeramente, yo nací en Monteplata, en el municipio de La Jagua. Ahí nacimos en el año 1977. Allí nacimos. 1977. Ok. Cuéntanos sobre tu vida. ¿Cómo fue esa niñez tuya? Bueno, mi niñez, como podía decirte, mi madre me cuenta, porque no me acuerdo de cuando estaba recién nacido, pero me cuenta que yo era un muchacho muy enfermoso. Mi madre, antes que yo naciera, tuvo un hijo que se le murió, que era hermano mío de padre y madre. Y ese muchacho, dice ella, testifica que se murió a causa de que lo chupaban las brujas. Wow. Y cuando yo nazco, también comenzaron esos demonios, esos individuos, a molestar la casa, y mi mamá tuvo que encarar y ponerse para que a mí no me pasara lo mismo. Pero desde muy niño veía mucho, como le dice la gente que no conoce a Dios, muchos muertos, pero nosotros sabemos ya con el conocimiento que da la palabra de Dios que son demonios, o sea, no muertos. Tuve mucha experiencia con demonios durante mi niñez. Pero una vez me convertí, le doy la gloria a Dios que cesó esa malicia en mi vida. Ya los demonios quizás yo lo puedo haber manifestado en una gente, pero tengo paz, la gloria de Dios. Qué bueno, qué bueno. Entonces, síguenos contando. ¿Tenías problemas cuando niño? ¿Tu mamá, pues, veías a brujos? ¿Qué hacía tu mamá con eso? Bueno, me crié en un ambiente de mucha brujería, okay, porque mi mamá era muy creyente en esas cosas. Y ya me acuerdo de cada problema que mi mamá tenía, mi madre trataba de solucionarlo, ya tú sabes, a nivel de brujería. Me están haciendo brujería, que esto, y siempre vivía en brujo, buscando suerte, buscando números. Siempre vivía en brujo, visitaba a los prillés, los maní. Una vez en mi casa se hizo un maní, me acuerdo yo, cuando estaba muy pequeño. Siempre mi familia fue un ambiente durante mi niñez de muchas actividades de fiesta de demonios. ¿Tú llegaste a ir a esa fiesta de demonios o prillé? ¿Llegaste a ver, recuerdas qué pasaba, qué acontecía en esas fiestas? Mira, en esa fiesta de demonios se veían muchas cosas. Me acuerdo yo, una historia un poquito jocosa, que cuando yo estaba un niño, como 6 o 7 años, un muchachito, algunos 5 años,
20 pesos en ese tiempo era mucho dinero. Estamos hablando de los 80, 81, 82. Y cuando, no, más como en el 80, sí. Fuimos a una fiesta, 20 pesos era mucho dinero. Yo me acuerdo que un haitiano poseído por el diablo, endemoniado, rompió varias papeletas de a 20 pesos. Y yo estoy en el tumulto. Eso pasó allá en un sitio que le dicen el bosque de Monteplata. Y yo estoy en el tumulto tratando de recoger los pedacitos a ver si yo lo unía para comprar algo. Porque eran cosas y pasaban cosas que a mí me daban miedo. O sea, como niño me daban miedo. Yo a eso siempre le tuve un poquito de temor a eso de... Nunca me llamó la atención a mí eso. Okay. Pero me crié en ese ambiente viendo eso. ¿Llegaste a ver algo sobrenatural que hizo alguno de estos brujos? Sí, veía muchas cosas. Yo, como te puedo decir, veía que cuando un demonio poseía a alguien, la persona hasta cambiaba de hablar. Si era mujer, hablaba como hombre. Y cosas terribles que ahora yo la veo, un ejemplo, en la campaña. Y te voy a decir la verdad, nada de eso me sorprende a mí, porque cuando niño lo veía normalmente eso. Y incluso cuando nos mudamos para acá, para Villamella, para aquí, para el 10, la ermita, ahí se hacía, yo no sé si todavía se hace, pero ahí se hacía, en esa ermita, en esa iglesia católica, ahí se hacía una fiesta de demonios. Y yo veía muchas cosas, porque nosotros vivíamos cerca de la iglesia, donde un brujo, de una persona que era bruja, donde iban gente a consultar, y veía muchas cosas yo ahí. O sea, me está diciendo, ya vienes de Monteplata para Villamella, estás viviendo aquí en Santo Domingo. No, disculpe que te volé la historia. Yo me mudo de Monteplata, donde yo me desarrollo, en la Hacienda Estrella. Okay. Mi mamá, cuando yo estaba muy pequeño, yo soy de Monteplata, pero mi mamá cuando estaba muy pequeño se muda a la Hacienda Estrella. Ahí la cosa era más pacífica. No había, pero cuando llegamos aquí a Villamella, la para de los demonios. Aquí esto es terrible. Villamella. Okay. Sí. Villamella está, para aquellos que nos están mirando en otras naciones, en otros países. Villamella está en Santo Domingo, es un municipio, Santo Domingo Norte, y su centro es Villamella. Villamella tradicionalmente se conoce como una zona donde culturalmente la gente hace muchas fiestas, a imágenes, muchas fiestas, los demonios, y se ve muy normal y muy concurrente lo que son los movimientos de fiestas de pre-jave o fiesta de los demonios. Cuando ya estamos en Villamella, entonces, ¿cómo me dices que había un convento o un... Cuéntanos sobre Villamella. Bueno. ¿Vienes a mudarte para Villamella? Nos mudamos a Villamella. Cuando nos mudamos a Villamella, donde primero llega mi mamá, y a una iglesia que está en el 10 y medio. Okay. Yo no sé si es Efesios 4:8, una cosa así. Okay. Llegamos ahí, vivíamos en la parte de atrás de la iglesia, todo tranquilo, muy bien. Había un jovencito que nos daba escuelita bíblica, que me ayudaba. Se llama Ney, ahora está pastoreando fuera del país. Y ahí yo como comencé a aprenderme unos cuantos coros. Pero mi mamá, después de un tiempo, se muda donde una amiga. Porque en la iglesia, cuando mamá se muda de una amiga, se mudan de la amiga, de ahí caemos a la casa de un hombre que practicaba la brujería. Me acuerdo, esa otra experiencia muy que me llamó mucho la atención. Que cuando mi mamá llegó a esa casa, los demonios indios le dieron una pela. Porque ella se mudó, le dieron una pela porque ella se mudó en una iglesia evangélica. Wow. Y otra cosa que me llama la atención. Pero ¿cómo le dieron una pela? Explícame qué fue lo que tú lo bueno, viste. cuando tuve que una gente se revolqué en el piso, se dan muchos estrellones, un ejemplo que en muchas ocasiones el Señor lo hace.
con gente que están haciendo la cosa mala. Okay. Pero en esta ocasión fueron los demonios y le decían, el demonio decía, te digo por qué te di esa pela, porque tú te pusiste, yo te dije, porque mi mamá entró a una iglesia evangélica y vivía allá. Parece que ellos en ese tiempo no podían hacer nada, pero cuando mamá sale de ahí, que logra llegar allá y le dieron una pela porque ella estaba desobediente. Okay. Una pela literal. Le echaban mucha agua y la metían en agua y eso fue algo terrible. Y me acuerdo yo que yo vi varias cosas. Sobre todo una vez fuimos al cementerio. Él estaba haciendo un pacto, el brujo, en el cementerio con arenque, una comida con arenque, se estaba comiendo arenque. En esa ocasión iban a enterrar a una evangélica. Y cuando ellos la ve, la mujer de él dice lo siguiente: mira cómo la llevan a esa sin una cruz ahí. O sea, yo no sé qué sentido tienen ellos hacia la cruz. Sin una cruz, esa alma va así, al limbo, como. Y me habló mal de eso. Pero también me acuerdo de algo, pastor. Que cuando se pasaban los evangélicos, los demonios se revolcaban. Solamente con pararse los evangélicos en la puerta. Los demonios se ponían, o sea, los evangélicos iban a predicar, se paraban en la puerta de ellos y ellos no soportaban los evangélicos. En la puerta en la casa nada más, ahí orando. Se ponían ellos terribles. Que quiten esa gente de ahí, que esa gente no puede estar ahí. O sea, lo único que yo vi que yo le tenía, que eran la para de ellos, eran los evangélicos. Tremendo. Y yo no era cristiano, yo ni sabía, yo en ese tiempo tenía como 11 o 12 años, ni sabía lo que era el evangelio, pero yo sé que a lo único que yo le tenía miedo era a los evangélicos. Los demonios se sujetan al poder de Dios. Amén. Y entonces, en ese tiempo está viviendo en el 10 y medio, ¿sí? En el 10, en la Almita. En la Almita. Entonces me dices que, ¿cómo entras tú entonces al internado? Después de ahí caímos aquí al 10 y medio, ahí sí vivíamos a las 17, frente a frente al convento de las monjas. Ok, entonces antes de estar en el internado, tú me decías que tú veías que cerca de un convento o de una iglesia católica hacían fiesta a los priyeros. Eso es dentro de la iglesia católica hacen esa fiesta. ¿Era en el 10? No, en el 10, en la Almita. Hacían. Sí. Dentro de la iglesia católica hacían fiesta a los priés. A los priés, a los demonios. Se hacía una velación grandísima. Hacen esa gente. Hacen o hacían. No sé si todavía lo hacen. La gente no entiende que tristemente muchos católicos, no todos, pero muchos católicos, el catolicismo en muchas ocasiones se da la mano con lo que es pues la santería. Porque fíjate que los mismos cuadros que tú le ves, San Elías, que San Gregorio, que San Néstor, son los mismos cuadros que están en un lugar de brujería. Amén. Y le encienden velas y todo eso. Amén, así. Hay gente que se oculta, hay un ocultismo realmente detrás de muchas iglesias católicas. Mira, lo poco que yo he podido leer, esos cuadros ya existían antes, mucho antes de la iglesia católica, que se formara la iglesia católica. Entonces ya esos cuadros ya existían en la iglesia romana, porque o sea, la iglesia universal, que es la palabra correcta, no estaba corrompida. La corrupción vino cuando se casa con el Estado en Roma, sí, según la historia. Sí, amén. Sí. Entonces, no quiero que se vaya a confundir la gente y piensen que nosotros vinimos a atacar a los católicos, porque los católicos, o sea, gracias a las monjas, yo era un manganzón, un hombre grande, y mi mamá todavía ella me llevaron a un internado. ¿Entiendes? Háblame de tu experiencia en el internado. Sí, de eso te vamos a hablar ahora. Pero gracias a esas monjas, muy dedicadas, Sol Esperanza, que la quiero mucho, si ella ve este video ya sabe que la quiero de corazón. Amén. Y todo el que es del 10 y medio quiere a Sol Esperanza. Claro. Porque hace la obra. Hace una buena obra. No solamente Sol Esperanza, todas esas monjas hacen una buena obra. Sí. Que el niño que no está estudiando, ellos lo ponen a estudiar. O sea, la iglesia católica en sí, no, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el error de ellos? Que ellos no corrigen lo malo. Como está pasando en la iglesia
nosotros a veces, que no quieren corregir a la gente porque creen que la gente no lo va a entender. Sí. Ellos saben que eso está mal, porque ellos estudian teología y estudian la Biblia. Ellos saben que eso está mal. Que las cosas de Dios no se pueden ligar con las cosas de los demonios. Pero ellos no se meten en la cultura de los pueblos. Así es. Ellos no se meten. Ellos llegan a China y dejan a los chinos igual y dan su misa. Y ya bautizan a los chinos, como estén los chinos. Llegan a África, bautizan a los africanos, le dejan toda su tradición, todas sus cosas. Y la tradición, la superstición, usted sabe que eso... Mira, realmente no todo lo que están son, ni todo lo que son están. Y sabemos que aquí no vamos a hablar a nivel general, pero cuando hay cosas que acontecen, sí es bueno declararlas. Sí, porque tú sabes que hay un velo. Y eso pasa en todas las denominaciones. En todas las denominaciones, lamentablemente pasa eso. Pero en este caso, está hablando desde tu experiencia en el catolicismo y lo que viviste en esos internados. Obviamente, tú estás agradeciendo, porque como dije, no todo lo que están son, porque conociste y mucha gente te ayudó, mucha gente te dio la mano, mucha gente pues gracias a ellos estudiaste, te formaste, te alimentaste, pero también viviste una realidad cuando estaba en el internado. Y eso es bueno también que se diga, porque así como has dicho lo bueno, y es verdad, como pasa en todos los lados, también viviste una realidad. Queremos que nos cuentes cómo fue esa realidad que viviste en el internado. Bueno, la realidad es que en el internado habíamos como 200 niños de diferentes, veníamos de hogares disfuncionales, entiéndase por un hogar que solamente la madre o que solamente el padre, o que la madre trabaja mucho y el padre trabaja, el niño para que no tuviera solo en la casa, estaba ahí, para que no vayan a entender que éramos delincuentes, que andábamos en la calle y nos recogieron, no, eran hogares que éramos pobres y estábamos allí por la necesidad. Muchos no tenían quizás necesidad económica, pero tenían la necesidad de que fueran atendidos porque eran de barrios como Gualey, Guachupita, La Ciénaga, Villamella, de diferentes barrios, estudiamos ahí. Y hoy en día muchos de esos muchachos, muchos me están viendo desde España, muchos son doctores. En estos días estaba con un amigo mío llamado José Fran Disla, que es maestro en la UA, y muchos de ellos... también mi hermano Oscar, que se encuentra en África trabajando, de allá se sacó muchas cosas buenas. Excelente. Entonces, yo quisiera que a la iglesia, mira, un rico de aquí, evangélico, entienda que hay que invertir en la juventud. Amén. Hay que invertir en esa juventud que se convierte. Que no solamente no es que se convirtió y ya, hay que ayudarlos que también que se superen. Porque ellos se enfocan, pero que no desenfoquemos como pasó allá. Que allá nos enseñaron muchas cosas de la autoestima, de los valores, muchas cosas buenas, pero nos enseñaron muy poquito de Dios. Wow. Entonces, de Dios hay que enseñar más, varón. Amén. El temor mío es que la iglesia se vuelva política, se vuelva lo que sea, y se vuelva con muchos métodos humanos, muchos métodos científicos, y que se olvide de que la presencia de Dios tiene que estar en cada joven que se está congregando. Ese es mi temor. Amén. Porque eso fue lo que pasó en el internado. A nosotros nos enseñaron muchas cosas. Buenas, pero se desenfocaron de enseñarnos el objetivo, la palabra de Dios. Callaban misa una vez un jueves. Y lo que daban, no nos enseñaron mucho de la palabra de Dios. Eso yo lo tengo por experiencia. Pero nos ayudaron. Tú sabes que aplaudimos eso y es una bendición de que lo estés diciendo, y ojalá que muchos pastores, en mi caso como pastor también, asimilemos eso, la ayuda al prójimo. Tristemente muchas iglesias solamente trabajan para la iglesia, no trabajan para el de afuera, y eso hay que tomarlo en cuenta. Tú sabes que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, y eso es algo que yo tengo con la iglesia católica, porque nosotros los pastores tenemos nuestras esposas. Pedro tenía su esposa, los apóstoles se casaron. Pablo no tenía esposa, se cree que él era viudo, pero él decidió ya por decisión de él y porque tenía el don de continencia, ¿verdad que sí? Pero, ¿sabe que no todo el mundo tiene el don de continencia? Y tristemente, hay una necesidad humana, hay una necesidad, el hombre necesita pues casarse.
El hombre necesita tener una familia, hay un deseo sexual en el ser humano, tanto en el hombre como en la mujer. Y yo siempre he visto tristemente que por ellos no cumplir esa parte de la Biblia, tiende a haber cierto desorden, ¿sí? Porque eso se lo imponen y es una característica que tiene la Iglesia Católica. Llegaste a ver tú en aquel instituto cierto desorden por ellos no cumplir con eso que dice la Biblia. Bueno, usted sabe que la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo no diría que se lo imponen, no es obligado, porque ellos lo pueden elegir. Ellos le dicen, le hablan claro. Incluso cuando yo iba a entrar al internado, yo me acuerdo que una monja llamada Solire me dijo: ¿usted quiere entrar? Si usted quiere. O sea, no es nada impuesto. Es algo. Cuando hablo de impuesto, o sea, si usted va a ser sacerdote, no puede. No puede, exacto. Eso a eso me refiero, a esa imposición me refiero. Mira, yo quisiera que si algún católico me está mirando, ya estamos en un tiempo muy avanzado. Ustedes que son teólogos, estudian filosofía, estudian mucho en la universidad. Ya ustedes tienen que entender que el voto de castidad no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces, eso ustedes tienen que dejarlo. Porque por eso es el desenfreno, varón. Por eso es que, mira, yo tuve experiencia ahí. Muchos sacerdotes, hoy ya que aspiraban, que eran frailes, están casados con su mujer. Porque no aguantaron. Anteriormente eran sacerdotes, hoy en día se casaron. Sí, eran frailes. Todavía un fraile es una persona aspirante. O sea, la mayoría están casados. Entonces, y monjas también, que ya eran monjas, hoy en día están casadas. Porque es una naturaleza que nosotros tenemos. No es bueno, como usted dijo, que el hombre esté solo. No es bueno. Entonces, no estamos atacando esa religión, no estamos. Pero las cosas que están malas, reflexione. Pídale a Dios que le dé la sabiduría y el entendimiento y salga de ahí, hijo mío. Justamente por eso vemos las consecuencias. O sea, cuando estaba en el convento, llegaste a ver alguna monja, alguna persona o en el internado, monja que salió embarazada, se fue del convento porque ya dijo no aguanto más, o tuvo un esposo, se hizo público y se fue. Bueno, yo estaba en un internado de padres. Las monjas, yo vi frente a las monjas y vi varias monjas casarse, que hoy en día tienen su esposo, y ya renunciaron a eso y se casaron. Porque es que eso... Justamente por lo que estamos diciendo, por no cumplir con lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa con...? Tú sabes que se ha dicho mucho y se ha hecho público por muchos años que a los sacerdotes les gustan los niños. Esto no podemos generalizar porque, te hago la pregunta, porque la gente dice que es del todo cierto, que cómo es posible, te estoy hablando desde el punto de vista general y como lo ven muchos evangélicos. Los sacerdotes violan niños, mucha gente habla en su desconocimiento. ¿Sí me entiende? Hay una parte que entendemos que está en el corazón del hombre, al igual como pasa también en nosotros los evangélicos. Tenemos personas que tristemente están luchando con un problema de sexualidad, porque están inclinados a personas de su propio sexo. Eso se ve allá, ¿sí me entiendes? Pero tú llegaste a ver personas, llegaste a tener conocimiento sobre personas de su mismo sexo dentro de aquella institución. Mire, por cosas así, es un consejo para los evangélicos también. Sí. Por cosas así, me daba brega convertirme. Wow. Cuando yo veía que hablaban mal de esa forma, sí, de la iglesia que me alimentaba, de la iglesia donde me daban mi comida, y yo sé y yo entiendo como en la policía hay delincuentes, policías que son delincuentes y hay policías serios. Como en el evangélico, como en el evangelio, hay evangélicos son puros y hay evangélicos charlatanes también. Así es. Entonces, cuando hablaban mal de esa forma, yo me sentía mal y me daba mucha brega convertirme. Se lo digo al evangélico que predicamos en la calle y que a veces damos testimonio, a veces hasta falsos testimonios de cosas que no son así. No todas las monjas son violadoras y no todos los padres son homosexuales y violadores de niños. Eso es. Hay personas que tienen sus problemas, como en cualquier religión puede aparecer. Entonces,
yo soy cristiano por convicción, porque yo sé que con la idolatría yo no iba a poder ser salvo. Yo con el crucifijo que tenía enganchado, yo no iba a poder ser salvo. Tenía que dejar el crucifijo, que era atado a un crucifijo que me regaló el padre Guillermo, un americano que vino. Entonces, yo tenía mucha atadura con la idolatría y Dios me libertó de ahí. Hoy que veo uno que está atado, yo lo que tengo que orar, porque muchas veces, varón, tenemos problemas. Tenemos el siguiente problema. En lo que usted estuvo atado por muchos años y Dios brega, usted déjalo. Hoy queremos que la gente lo deje de la noche a la mañana. Tenemos ese problema evangélico, tenemos ese problema. No tenemos que corregir esa falta. O sea, no hable mal de lo que usted no sabe. Así es. No todos los padres, no todas las monjas son violadoras. Así es. No todo. O sea, hay monjas que mira y hay padres que mire, que mira, hubo un padre que se murió, el padre Vinicio. Ahí ese padre se sacrificaba, dio su vida, se entregó a la obra misionera por los niños de la calle. Entonces son cosas que hay que aplaudir. Así es. Son cosas, varón, que hay que halagar. Así es. Y quiera Dios que la iglesia evangélica, que después que tienen una iglesia grande, entonces hacen una segunda, grandota. Entonces, en vez de hacer la segunda, hagan un centro para recoger los jóvenes que quieren cambiar, porque allá entraban los jóvenes que querían. Los jóvenes que quieren cambiar, que quieren estudiar, pero tienen dificultad económica. Hagamos la obra también. Que Dios les bendiga. Excelente, hermano. Y qué bueno que tú haces esa corrección. Por eso te hacía la pregunta, porque decía a la vista general, y también pasa desde la vista creyente, se tiene como esa mala espina de que todos son esto y lamentablemente no todos los que están son, ni todos los que son están, lamentablemente. Es una realidad. Entonces me dices, ahí te criaste. ¿Hasta qué edad estudiaste allá? Bueno, yo estuve con ellos hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Sí. Estuve en el internado. Excelente. Luego, ¿a qué edad te casas? ¿A qué edad conoces a Cristo? ¿Cuál es esa experiencia? Bueno, mire el error que hubo aquí. Yo me hice alcohólico en el internado. Wow. Le voy a explicar por qué. Nosotros teníamos un corito en la adolescencia, usted sabe, que nosotros comprábamos maní. Comprábamos maní y lo clavábamos allí en el internado. Cuando los padres se iban a acostar, ya tú sabes. Teníamos ya eso de costumbre. En diciembre nos daban luz verde para que nos diéramos traguitos. Y ahí aprendí a beber. ¿Sabes? Que estaba con todos esos muchachos de Guachupita. Y ahí me hice alcohólico. Wow. Me hice alcohólico. En ese tiempo estaba empezando a llegar lo que era el reggaetón a República Dominicana, los playeros y todas esas cosas. Aprendí a bailar, comencé a coger el gustico a la calle. Ahí cuando salí en internado, muchos me dieron, incluso me mandaron a ITESA. No fui a ITESA, lo que me dediqué fue a beber. Entonces me comencé a degenerar, me comencé a juntar con gente no buena y comencé a tomar, comencé la calle. Y mi vida en poca edad, varón, ya a los 19 años, ya yo tenía la mente confundida. Ya yo estaba mal. Ya yo quería trabajar. Ya yo quería ser hombre a los 18 años. O sea, ya yo era un hombre, claro, yo tenía cédula. Pero ya era el tiempo de yo seguir estudiando, seguir hacia adelante. Dejé todo eso, varón. Dejé los estudios, dejé todo. Comencé a beber, comencé a trabajar. ¿Qué pasa? Que trabajando, trabajaba en una clínica como conserje, me topé con un amigo mío, se llama Cristian Martínez, evangélico. Cristian Carrasco. Cristian Martínez, otro amigo mío también. Que Dios te bendiga, Cristian. Cristian Carrasco, parecido a usted, como muy parecido a usted. Ese muchacho me comenzó a hablar de la palabra, me comenzó a hablar de Dios y comenzó a atacarme la iglesia mía. Y ahí empezó la batalla mía con él. Cuando él me habló en contra de la iglesia y me contaba cosas que hoy en día yo entiendo que lo bendigo, que Dios lo usó de esa forma. Y donde quiera que esté, bendiciones para tu vida, Cristian. Si tú me ves, por favor escribe por aquí. Quiero saber de tu vida. Y ese muchacho comenzó ahí
él estaba cogiendo doctrina y de la doctrina me daba. A mí no era de que un evangélico, sino que lo que le enseñaban a él me enseñaba todos los días. Y venía y me lo enseñaba. Y yo que entraba en discusión con él. Él tenía una Biblia chiquita, es un Nuevo Testamento azulito, se lo robé, varón. Y comencé a estudiar el Nuevo Testamento para poderme defender de los bombazos que él me tiraba. Y así, varón, conozco al Señor. Trabajando en la clínica fue una iglesia, Jesucristo Fuente de Amor, que esos sí son amor, la gloria de Dios. Llegué a esa iglesia, como me trataron en esa iglesia, de ahí en adelante conocí al Señor, a la edad como de 20 años, conocí al Señor, me entregué al Señor, y como tenía mis problemas, me convertí. Primero era muy fanático del evangelio. Mi familia no me soportaba porque yo predicaba de una forma que los jóvenes que hoy en día predican así, sí, yo lo veo y me río porque digo, así era yo, un chin más que ellos, porque ellos son más, pero yo era un poquito más de ahí, varón. Más de ahí. Más fuerte, varón. Más fuerte que los famosos Rabascú. Ah, sí, yo era terrible, varón. Wow. Sí, pero eso me hizo, varón, que cuando yo cometí el primer error en el evangelio, me dio una vergüenza y me fui. Wow. Porque una persona que predicaba tan fuerte y de repente cometí un error, dije yo, wow. Ahí fue que yo entendí que yo no era mejor que nadie. O sea, cuando cometí el error me dio mucha vergüenza, me dio batalla reconciliarme otra vez, porque yo decía, la gente no va a creer en mí, una gente que predicaba tan duro, una gente que le habló tanto a la gente, ya los amigos míos no van a creer en mí, que yo le iba atacando, yo le iba predicando a la gente en contra de la idolatría, en contra de la hechicería, en contra del alcohol, en contra de todas las cosas malas, y hoy en día yo me encuentro lo mismo, ¿cómo me hago? ¿Cómo vuelvo? Yo todos los días quería volver al evangelio. Pero Dios tuvo misericordia de mí, estamos aquí. Y un poquito, no tan maduro, dice Pablo, todavía yo no lo he alcanzado. Un poquito maduro, porque hay cosas que Dios me está ayudando. No es que ya yo soy de que más grande que nadie, yo soy igual que tú, la gloria de Dios. Pero Dios me está ayudando. Y yo cada día trato de aprender un poquito más en este evangelio. Amén, amén, amén. Hoy en día estás casado, tienes varios hijos, cuéntanos sobre eso. Bueno, varón. Hay un milagro que escuché por ahí que Dios hizo, sí, con tu último hijo. Cuéntame sobre eso. Sí, varón. En el desorden de estando descarriado, estuve varias experiencias con mujeres y me diagnosticaron como que yo no iba a poder tener hijos. Poderoso. Porque me casé con una muchacha joven, no tuve hijos. Después tuve con otra mujer, claro, no daba hijos. Tuve con varias mujeres, nunca tuve hijos. Y decía, no, ese no da hijo. Ese no da hijo. Cuando me caso con la mujer mía, con la esposa actual que tengo, Santa Celeste, que Dios te bendiga, mi amor. Cuando me caso con ella, duramos 5 años sin tener hijos. 5 años. Y nada, ella tiene una hija, yo no tengo. Entonces ahí la cosa se intensificó. Comencé a buscar a Dios, comencé a pedir a Dios que me diera mi hijo, que me diera un hijo. Bueno, pues vino la primera, vino hembra. Seguí orando, yo quería un hijo. Vino la segunda, hembra también. Seguí orando por un hijo, vino la tercera, hembra también. Cuando le hacen la sonografía a mi esposa, con el 4º embarazo, le hacen la sonografía, hembra también. Bueno, yo dije, pero que yo le pedí como Ana, yo le pedí a Dios un hijo varón. Sí. Y yo le decía a la gente, yo incluso hay un hermano en la iglesia, se llama Loreto, que él puede testificar que me acerqué un día a sus oídos. Le dijo, tu esposa está embarazada de hembra. Esa va a ser la esposa de mi hijo. Y él se rió. Digo yo, te reíste como Sara. Y lo tengo a él como testigo, que se lo dije. Y no, que hembra, usted nada más da hembra, usted nada más da hembra. Cuando llegamos allá
a la clínica. Cuando mi esposa llega a la clínica, que da luz con toda su ropa, bañito rosado, todo de hembra. ¿Cuántas sonografías le hicieron a tu esposa? A mi esposa le hicieron 2 sonografías. Y las 2 dieron hembra. Hembra. Le hicieron una en la cinta estrella y otra aquí. Era hembra. Cuando estoy en la iglesia predicando, que la hija de mi esposa llama, aquí hay un problema grande, pero me llama riéndose. Dije yo, ya, nació varón. Le digo ya a la pastora, pastora, nació varón. Gloria a Dios. Tremendo. Dios hizo la obra, mi hermano. Dios hizo la obra, porque es que después que me convertí, todo lo que le he pedido a Dios, yo lo he visto, varón. Amén, amén, amén. Es necesario que yo testifique la grandeza que el Altísimo ha hecho en mi vida. Amén. Este testimonio yo espero que sea de bendición para tu vida. Que si tú le estás pidiendo algo a Dios que tú no necesitas, porque los milagros en Dios, varón, son ese o ese, siempre y cuando sean necesarios. Amén. Hay cosas que tú se las vas a pedir a Dios y Dios nunca te la va a dar porque no te conviene. Pero si te conviene, espera tu milagro, que tu milagro viene de camino. Tu milagro llega. Eso es seguro que viene. Confía en Él, cree en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Todo lo que tú le pidas a Dios, pacientemente, Él te lo va a dar. Yo conozco un Dios, como dice Ricky Gel, de proceso. Pero también conozco un Dios que contesta promesa. Amén. Que Dios te bendiga. Victorino, Dios te bendiga. Tremendo, de verdad que nos sentimos contentos por este poderoso testimonio. Estuviste aclarando, estuviste poniendo los puntos sobre la mesa y de verdad que bueno que esto tenía que hacerse y se hizo. Dios le bendiga a todos ustedes que están conectados con esta su plataforma, La Voz de la Atalaya. Seguimos hasta la próxima, nos veremos Dios mediante. Bendiciones. La Voz de la Atalaya, un programa que nació del Espíritu para el Espíritu. Para ser bendecido, edificado y sanado, conéctate con la voz y escucha lo que el cielo está trayendo a la tierra. La Voz de la Atalaya.